mundo, ¿cómo están todos? Bueno, esperamos realmente que muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, La Hora de los que Hubo. Nosotros somos Facundo y Augusto, ambos estudiantes de tercer año de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Y la idea acá de este programa se las va a explicar mi amigo acá presente. Claro, este es un programa principalmente acerca de actualidad política universitaria, acerca de las ideas, discusiones y las distintas elecciones que se han ido dando dentro de las facultades de las casas de estudio a lo largo de nuestro país. Bueno, ahora principalmente en el programa de hoy día les traemos dos grandes temas, los cuales consideramos relevantes, sobre todo en las últimas semanas. Les traemos uno bien jugoso, sobre todo, que lo vamos a plantear ya más hacia el final, que es lo relativo a la elección FEUC, que viene siendo la elección universitaria más importante del último año. Pero ahora vamos a partir con algo más suave, que viene siendo lo que es la elección de la Universidad de los Andes, que no deja de ser relevante, pero bueno, partimos con grandes noticias, sin lugar a dudas, porque el pasado miércoles hubo cambio de mando en la misma lista de federación, y donde gracias a Dios diría yo que reinó el sentido común. Así es, Matías Kast, presidente saliente, le entregó el mando a Alejandro Cifuentes, estudiante de segundo año de filosofía de la misma casa de estudios también de la lista CREA UANDES. Acá lo relevante, y yo creo que es importante que lo comentemos y lo tengamos en duda, es qué es lo que se ha dado dentro de la Universidad de los Andes el último año y cuál es la razón un poco de la continuidad que se ha dado. Acá yo creo que hay un dato muy importante, que es que no hubo una lista contraria. La Federación de Estudiantes, la lista actual, la lista que salió electa, de hecho corrió sola la elección, alcanzando, bueno, el quórum, pasándolo por ¿cuánto? Bueno, el quórum era de 40%, llegaron a un 42 y fracción, más o menos. Ahora, lo interesante es que justamente no hubo una lista contraria, lo cual también dificultaba un poco poder llegar al quórum para poder salir electo, o más bien ratificada, lo cual dificultó un poco en este sentido el transcurso de esta elección, y al final hubieron varios llamados justamente a votar para poder alcanzar el quórum. Sí, mira, de hecho acá tengo el total en el fondo de los votos, el total es de 3.709, donde ganaron con un apruebo del 73,5%, lo que vendría siendo más o menos 3.000 votos. Y un dato muy relevante también es el gran crecimiento que ha tenido el movimiento gremial de su universidad, que es el CREA, en los últimos años, a diferencia de lo que se ha visto incluso en otros movimientos de las universidades de Chile, particularmente la Universidad Católica, que justamente ha ido teniendo un crecimiento paulatino, ahora alcanzando cerca de un 55% de aprobación en cada carrera, o sea, un piso sobre el 55% de aprobación en cada carrera. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que la verdad, si es que hubiesen corrido con una lista contraria, con una lista ya de izquierda o de centro izquierda, probablemente el triunfo lo hubiesen obtenido de igual manera. Yo creo que también eso se vea que tienen el rol muy claro, cuál es su rol como centro de estudiantes, la naturaleza representativa que tiene que tener el centro de estudiantes, ¿verdad? De representar a los mismos estudiantes de la universidad, ¿verdad? De elevar justamente sus inquietudes, lo han logrado de una manera bastante buena, se podría decir, bastante completa, a diferencia de lo que sería la instrumentalización que muchas veces se da con otros centros de estudiantes, y no solamente de izquierda, que suele ocurrir, ¿verdad? Sino que justamente en los últimos años hemos visto cómo ciertos movimientos también se han desnaturalizado en ese mismo sentido y han empezado a llevar un poco adelante agendas más bien político-contingentes, ¿verdad? Más allá de lo que serían las necesidades del estudiantado. Yo creo que justamente diste en el clavo, porque eso es un problema que hemos estado enfrentando sobre todo a nivel país en general. Yo creo que si tú haces una radiografía de todas las universidades, de todos los movimientos, ya sea más o menos populistas, de acuerdo a su nacimiento, a sus propias ideas, ¿verdad? Yo creo que ninguno se salva de caer un poco más en lo que es la popularidad o tratar de llevar una agenda que a lo mejor de acuerdo a las circunstancias, que lamentablemente nos encontramos en Chile en un contexto donde la izquierda parece ser más popular frente a todo sentido. Se trata de liberalizar un poco las posturas que a veces son un poco más conservadoras, o se empieza a ganar un poco lo que es el miedo al qué dirán. Y yo creo que ninguna universidad, y me atrevería a decir que yo creo que son muy pocos los movimientos hoy en día, salvo yo creo que el CREA, que ha tenido en el fondo también, de acuerdo al contexto universitario, la posibilidad de mantener su estándar, o sea, desde el punto de vista de que al correr solo pueden también tener lo que es la libertad de expresar los puntos de vista que ellos quieran sin que nadie los salga a cuestionar. Pero eso, también la elección pasada, o sea, también siguieron esta misma línea. Yo también lo veo, o sea, si es que uno hace un paralelo a lo que es el Chile, a la contingencia
o más que contingencia, la actualidad, uno ve que justamente el candidato que ganó es justamente el candidato que defiende sus ideas sin importar si es que son más o menos populares y que más que adoptar ideas populares, trabaja para que sus ideas se hagan populares, que es lo que lógicamente debiesen hacer estos movimientos universitarios justamente, y que lamentablemente hemos visto una falta de este trabajo de manera transversal por distintas universidades, incluso también en las distintas facultades de las mismas universidades. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y esto es en parte, yo creo que es un síntoma de derechamente lo que tú dices, que falta un poco atreverse, falta un poco sacar la voz de lo que realmente es importante o valioso para uno. Y yo creo que las campañas, sobre todo aquellas que se pueden calificar incluso de un poco más impopulares de acuerdo al contexto que vivimos en la sociedad, han perdido el principal enfoque que realmente tenían. A mí una vez, Guillermo Ramírez, diputado de la República, pidiendo la asesoría para realizar una campaña o algo por el estilo, me dice, compadre, ¿sabes qué? A ti te falta perder elecciones. Y yo creo que ese es el tema. Yo creo que hoy en día se ha perdido mucho el enfoque o el miedo a perder elecciones, a ir a defender ideas, a conquistar corazones en el día a día. Porque de toda la masa de estudiantes que a lo mejor te apuntan por el dedo y te dicen, oye, ¿sabéis que tú estás equivocado? O te salen a funar por redes sociales o algo por el estilo. Yo creo que siempre hay uno o dos a los cuales el mensaje les llega y tú logras realmente conquistar el corazón. Y desde mi punto de vista, desde mi vocación de servicio público, uno está en política para conquistar corazones, uno está en política para llamar a la persona a creer en ti y a hacer mejor las ideas en el fondo o guiar a la sociedad por el camino en que tú piensas que son las mejores ideas. Y lo otro, justo para acotarte un punto que tocaste, justamente ese es el tema. O sea, las ideas que fueron impopulares en un minuto, hoy en día son populares. Justamente hacemos el paralelo con lo que es la actualidad. O sea, ¿hace cuánto rato venía la extrema izquierda, que también surge de estas mismas universidades, empujando por una asamblea constituyente? O sea, más de 10 años que iban con el voto márquese, y que al final, claro, en un principio eran poco, pero bueno, hoy en día estamos en una situación en la que tenemos hoy en día una convención constituyente funcionando en nuestro país. Entonces hay que trabajar para hacer las ideas nuestras populares y no subirse al carro las ideas que ahora son populares por triunfos que al final terminan siendo efímeros y que al final terminan siendo o destruyendo más bien las bases de los mismos movimientos y el interés de la gente de participar. De todas maneras, y yo diría que el marxismo cultural en cuanto a la asamblea constituyente como tal, yo creo que viene de mucho antes, que es cuando se acuña universitariamente el término de asamblea. O sea, ahora ya no se habla de consejo, justamente. Muy rara vez el consejo de federación, hay muchos que lo dicen la asamblea de federación, por ejemplo, en nuestra universidad. Y es un término que, bueno, lamentablemente es una palabra, pero una palabra que en la hora de los que hubo hace justamente la diferencia entre lo que es el marxismo y lo que es la sana doctrina, como diría yo, propiamente tal. Bueno, no sé si es que querés pasar ahora al tema más esperado, podría decir yo, el tema más sabroso que tenemos hoy en día con la actualidad universitaria, que son justamente la primera vuelta que se vivió de las elecciones de las federaciones de estudiantes de la Universidad Católica y varios puntos, ¿verdad?, que yo creo que es importante detenernos, ¿no? Bueno, no es secreto que para Facundo y para mí esta elección nos pega duro y nos pega bien personalmente, desde el punto de vista de que somos estudiantes, somos votantes de la misma universidad. Bueno, y hay algunos que nos encontramos más comprometidos con ciertos movimientos que forman parte, incluso con el proceso eleccionario mismo. A mí me ha tocado ser ministro del Tribunal Calificador de Elecciones de la universidad, cosa que dentro de todo ha sido una experiencia bastante formativa, pero no del todo agradable, diría yo. Bueno, pasemos a comentar quiénes estaban, para explicar un poco más o menos el contexto de la universidad o de la situación universitaria. Bueno, por una parte, como decíamos, iba la lista 1A, que pasa a segunda vuelta, ¿verdad? La segunda vuelta a realizarse. Lista, la verdad, movimiento gremial, fundada por Jaime Guzmán, ¿verdad? Luego tenemos Solidaridad, tenemos también lo que es la Nueva Acción Universitaria, ONAU. Y esas fueron al final las tres listas que justamente compitieron este año, la lista Surgencia. Augusto, que quizás tú nos puedes contar un poco cuál es el origen de ella. No compite este año para alcanzar la federación. A ver, yo creo que acá es importante recalcar que si uno ve el patrón común dentro de todos los orígenes de los movimientos universitarios en general, particularmente yo te diría que la izquierda universitaria se caracteriza por crear ciertos movimientos, ciertas plataformas, diría yo, porque al fin y al cabo son plataformas meramente utilitarias,
que sirven para levantar a una persona, llegar al cargo, llegar al poder y implantar las ideas de base que bueno, que ya hablamos de eso, asambleas, hoy en día abortos, en años pasados ha tocado en el fondo ciertas semanas de salud sexual que la verdad no veo cómo afectan a lo que es el estudiantado como tal. Pero yo diría que tanto la nueva acción universitaria como también lo que es Surgencia hoy en día, que proviene de Crecer, que bueno, Crecer es un antiguo movimiento de extrema izquierda de la Universidad Católica, y lo que termina sucediendo con ellos es que se termina disolviendo, porque cuando la vez que intentaron, que llegaron al poder, la verdad, no intentaron, porque lo hicieron, se mandaron en el fondo un papelón de que en realidad perdieron cerca de 60 millones de pesos por mala gestión. Cosa que la verdad a mí me parece la vergüenza. Bien característico de la extrema izquierda en la universidad, la verdad también, ¿eh? Siempre que nos vamos a hacer acá. Entonces, ¿por qué estaba haciendo este enfoque o este paralelismo con lo que es el utilitarismo propio de estos movimientos, de estas plataformas? Y es porque yo creo que es algo que también caracteriza mucho a la izquierda del país, que no tienen un sentido realmente de pertenencia. O sea, desde el punto de vista de que en realidad dejan muchas veces sus convicciones de lado, como por ejemplo lo podemos ver hoy en día, que bueno, hoy en día es indiscutible que la democracia cristiana ya es de izquierda, siempre lo sigo, pero ahora es peor, que se corren en el fondo como corderos tras de Boric. Sí, ahí hoy día en todo caso Carolina Goich puso nuevamente la cuota de sensatez, diciendo que al final Gabriel Boric era el que tenía que ir a cautivar justamente a los votantes de la democracia cristiana y no ir los votantes de la democracia cristiana corriendo este programa que al final claramente se basa en denostar la labor que han hecho estos partidos, ¿verdad?, tradicionales de la concertación y centro izquierda en los últimos 30 años. Pero justamente volviendo al tema de la política universitaria también, yo creo que es importante comentar un poco el rol que jugó Solidaridad este año. O sea, Solidaridad, este movimiento, ¿verdad? De centro derecha. De centro derecha, claro, que surge el año 2010, ¿verdad? Con una facción que se va al final del movimiento criminal, creo que con una crítica muy justa. Esa despolitización o no instrumentalización de los cuerpos intermedios mal entendida, ¿verdad? En la cual no se pronunciaban sobre temas porque supuestamente eran políticos, que en realidad sí tenían que ver con la realidad de los estudiantes y también con los principios que defiende el gremialismo. Y este año se vio particularmente fuerte Solidaridad, sobre todo en los debates, llamó mucho la atención que fueran ellos quienes pusieran el punto acerca de el doble estándar que tiene la nueva acción universitaria justamente con el tema del terrorismo en la Araucanía, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que Solidaridad tiene un gran problema. Solidaridad no existe fuera de derecho, o de construcción civil, u otras carreras, y yo creo que lamentablemente eso es lo que los lleva a obtener el resultado que bueno, tuvieron este año y que han tenido también en años pasados. O sea, bueno, este año crecieron un poco más, producto de ciertas circunstancias que vamos a comentar o que podemos comentar a continuación. Pero yo creo que Solidaridad es un grupo que lamentablemente ha perdido el norte. Porque como bien tú dices, cuando Solidaridad nace, tenía una cierta visión que era hacer, de cierta manera, defender las ideas conservadoras cristianas que el movimiento gremial en ese momento no estaba defendiendo. Sin embargo, lo que termina sucediendo es que cuando el movimiento gremial hace una reinterpretación nuevamente de los principios, como debiera hacerse de manera periódica, o sea, reestudiarlos y volver a aplicarlos de la manera que corresponde y no que se vaya perdiendo como se ha hecho también en los últimos años. Cuando el movimiento gremial hace esta reinterpretación, hace esta reaplicación y vuelve nuevamente a su curso, a su cauce inicial, Solidaridad pierde su norte. Y bueno, termina pasando lo que pasa ahora, que hay muchos reductos, es muy reducido el movimiento. Y yo te diría que en realidad si es que desapareciera de derecho, yo creo que el movimiento le daría un año más de vida y ya deja de existir. Yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Porque al final en los resultados que tuvieron en la Federación de Estudiantes, o sea, terminan sacando prácticamente la misma cantidad de consejeros territoriales que el movimiento gremial, uno menos, comparado con el movimiento gremial, ¿verdad? El movimiento gremial saca, si no me equivoco, 6 consejeros territoriales y Solidaridad saca 5 consejeros territoriales. Entonces, creo yo también que se ve un poco que justamente hoy nuevamente el movimiento gremial cae exactamente el mismo problema que cayó al momento de que surge Solidaridad, es que justamente no están defendiendo principios. O sea, hay personas dentro del movimiento
que han dicho explícitamente que si es que ellos llegan a poderes o cargos, perdón, dentro de la universidad de representación de estudiantes, no están dispuestos a defender, por ejemplo, cosas tan elementales para el movimiento gremial o el gremialismo como el derecho a la vida. Entonces, cuando tú pierdes la defensa de esos principios, porque no, mira, es que nos va a dar unos votos menos, los liberales, qué sé yo, o las personas que quizás, bueno, que son más de centro y que queremos ir a abarcar, bueno, volvemos justamente al mismo problema. Y creo yo que por eso también se debe al resultado que tuvo Solidaridad este año en Derecho, que es quizás una de las carreras más, si que no es la más politizada, dentro de la política universitaria, en la Universidad Católica. Sí, bueno, es verdad que el movimiento gremial, y lo digo como un férreo participante hasta el momento, tiene una gran carga y sobre todo una gran carga no solamente histórica, sino que también cultural. Histórica desde el punto de vista de que somos el movimiento ya más antiguo de la Universidad Católica. Y además cultural porque nuestro fundador no es nada más ni nada menos que Jaime Guzmán. Un claro ideólogo de nuestra nación, una persona, desde mi opinión, brillante en muchos aspectos. Y yo creo que el movimiento gremial ha tenido el desafío a lo largo de toda su carrera, y yo creo que se ha caracterizado por, en gran parte de toda su historia, saber materializarlo en los momentos en que ha debido materializarse. Que es ese legado, en el fondo, esas ideas que en la UC en algún momento fueron dominantes, y que yo creo que también lo pueden seguir siendo, pero acá la clave son tres palabras: es hacer la pega. Yo creo que eso es todo. Y bueno, respecto a lo que mencionabas de derecho, yo creo que acá el tema, hay un acontecimiento particular en lo relativo al programa, y me gustaría que lo comentáramos a continuación, que efectivamente yo creo que marca el contrapunto y marca un poco lo que es el debilitamiento en cuanto a carácter electoral que tiene el movimiento, o en cuanto al piso electoral mismo que tenían derecho, una de las carreras históricamente más fuertes de... Bueno, y también la carrera, o sea, al final en la facultad de la cual sale justamente Jaime Guzmán. O sea, solamente, Augusto, para dar un poco de contexto, Solidaridad saca 452 votos, ¿verdad? La lista 1A, es decir, el movimiento gremial, saca 381, y la NAU pisándole los talones con 378 votos. Entonces, lo que llama la atención justamente en esta elección es la cantidad de votos nulos y votos blancos. O sea, hubieron 105 votos nulos y 25 votos blancos, cosa que no es habitual que ocurra, y sobre todo en esta facultad. O sea, ¿cuánto es el porcentaje, más o menos aproximado, entre nulos y blancos que hay en general? ¿Un 10%? Aproximadamente. Claro. Aproximadamente. Bueno, y yo creo que acá es un tema, y yo creo que es algo que igual como alumnos de Derecho también deberíamos empezar a revisar y a replantear, ¿no? Que es que, bueno, Derecho, ¿por qué ponemos el enfoque en nuestra carrera? Porque justamente es una de los grandes bastiones que ha tenido históricamente el movimiento gremial en la Universidad Católica. Y llama la atención, y si tú me preguntás, en realidad el gran número de nulos o blancos corresponde particularmente a votantes que son nuestros. Totalmente, o sea, es un voto de protesta, y justamente por un tema particular, ¿verdad? Que este año, en el programa del movimiento gremial, dentro de sus propuestas, tienen una que la verdad es que causa bastante sorpresa justamente a todas las personas que leyeron el programa, y aquellas que no lo leyeron, pero cuando se les comentó esto, bueno, les causó extrañeza justamente por las raíces o por la inspiración, ¿verdad?, que tiene el movimiento gremial. O sea, cuáles son las bases del movimiento gremial, y un proyecto que se llama Hablemos de la Masculinidad, que al final habla de la deconstrucción de masculinidades tóxicas dentro de la facultad, de los estereotipos de género, de las masculinidades. O sea, un discurso totalmente, uno entiende este discurso perfectamente en la NAU, uno entiende un discurso de carácter frente amplista, y uno entiende que puede estar en esa agenda, una agenda de ese carácter, pero no en un movimiento que tiene una inspiración social cristiana, una inspiración cristiana. Entonces, no se logra entender este programa, y la verdad es que en Derecho causó mucha impresión. O sea, hubo personas que terminaron saliendo del movimiento, y no fueron pocas, porque ya se llegó a un punto en el que dice, oye, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuáles son las bases? ¿Qué pasa con los principios que son los principios que son del gremialismo? Y que al final, claro, la dirigencia del movimiento decidió básicamente pasar por alto, ¿verdad? Y sacar propuestas de este estilo que al final hacen que justamente hay una gran cantidad de votos nulos. Y recordemos que en este año, o sea, la no acción universitaria estuvo a punto de ganar en primera vuelta.
Bueno, yo no sé si le diría tan nueva, la verdad. Diría acción universitaria, porque yo creo que ya lleva más de 10 años en el poder. Así que no sé qué tan nueva tiene, la No, verdad. claramente. Pero, y me llama mucho la atención parte del discurso de ellos, que dicen por una nueva UC, por un nuevo Chile, cuando son estas mismas personas que llevan 10 años haciendo lo mismo en la universidad y sigue igual. Los alumnos el día a día siguen teniendo los mismos problemas. Pero bueno, yo creo que es parte de las tácticas electorales que no se agotan No, claro, día a día. si al final, a ver, si en eso estamos claros, si lo que llama mucho la atención, que es justamente un movimiento como el movimiento gremial, en lo que es su bastión, el segundo año que pierde, a ver, el año pasado perdió por cerca de 7, 10 votos, 4 votos. Por 4 votos. 4 votos, entonces, corrijo, Sí. pero este año fueron cerca de 70, con comparación a lo que sería solidaridad, comparando el número de nulos y el número de blancos. O sea, no sé, creo yo que la dirigencia del movimiento gremial debiese cuestionarse justamente qué es lo que está haciendo, cuál es el rumbo que está tomando y al final el rol que les corresponde en la defensa de los principios. Yo creo que, yo creo que es algo que no solamente, no es algo que deba cuestionarse la dirigencia propiamente tal. Yo creo que debiera cuestionarse el alumno promedio en general. El alumno que es parte del mismo movimiento debiera también poner el pie o poner el puño sobre la mesa y empezar a defender lo que él cree que es correcto y por algo lo ha llevado a estar ahí. O sea, dentro de todo, tengamos distintos pensamientos en algunos temas en los cuales el gremialismo a lo mejor no se pronuncia. Yo creo que dentro de todo siempre compartimos los 3 o 4 mismos principios, lo cual nos lleva a estar ahí, lo cual nos lleva a votar en general. Y yo creo que algo que le haría muy bien al movimiento en general, eh, creo que se ha intentado hacer en los últimos 2 años, es volver a los inicios. Y volver a los inicios en cuanto a lo que es la misma mística, en cuanto a lo que es la misma plataforma de formación. Pero eso también es algo parte del alumno promedio mismo. O sea, nosotros como movimiento, como personas, o sea, si queremos poner plataforma de formación en general y nadie participa, porque bueno, la participación justamente es voluntaria, yo creo que no hay mucho que hacer en ese sentido. Hay que empezar a instar y empezar a armarse nuevamente y a poner las ideas nuestras que creemos que son las correctas sobre la mesa. Pero bueno, pasando quizás a Augusto, no sé si estás de acuerdo, volviendo un poco al tema de la campaña, la segunda vuelta, me gustaría hacer el paralelo justamente con las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Andes, que el quórum mínimo de participación en ella es de 40% y en la Universidad Católica es de 50%. En esta elección se alcanzó un quórum cercano al 55%. Y además de la lista de la Federación de Estudiantes tenemos también, o tuvimos, la elección de los candidatos a consejero superior, donde también pasaron 2 candidatos, Bernardita Correa, también de la lista 1A, y Florencia Vildósola de la Nueva Acción Universitaria. Sí, bueno, la Bernardita, Tita, como le dicen, pasó bastante más holgada. Pasó en primera mayoría, si no me equivoco, con 4.900, 5.000 votos aproximadamente. Sí. A primera. Yo creo, yo tengo la tesis más o menos, si tú me preguntas cuál es la proyección que veo respecto de estas elecciones a segunda vuelta, yo creo que respecto de la lista, creo que siempre es bueno dar la pelea. Siempre creo que es bueno también mover todos los medios, pero es algo difícil. Yo creo que es algo que no, bueno, no es secreto, basta con ver los números, que es algo difícil de lograr, sobre todo y que si es que generáramos un traspaso perfecto del votante de solidaridad, que son alrededor de 3.000 votos, al movimiento gremial, que son 3.600, no alcanzamos a los 6.500 votos del NAU. Estamos muy cerca, muy justo. De pero si tú me preguntas, a mí yo creo que en la segunda vuelta el quórum va a ser más o menos parecido. No creo que vaya a elevarse mucho la votación en general. Por un tema del voto online en general, porque votar online, ahora el sistema que se está ocupando, que es e-voting, te hace meter una contraseña, hay que poner el root, cosa que... el número de verificador, el código de... Claro, un número verificador, después te sigue otro link, después marcar, confirmar. Yo creo que eso es algo que también ha jugado muy en contra, porque en general el votante del sector no se caracteriza por ser el más activo.
Lo hemos visto en las elecciones de centros de alumnos en general, que al sector hay que irlo a buscar, muchas veces incluso a la casa. Yo en elecciones pasadas me he ofrecido, a las veces que he andado en auto, me he ofrecido con mi auto a ir a buscar gente a las casas para que vayan a votar a la universidad y bueno, poder doblarle un poco la mano al votante activo de la izquierda. Pero yo creo que la elección online es algo que nos juega muy en contra. Eh, y es algo que nos está jugando más en contra todavía, es el contexto actual. O sea, el contexto también en el que se da la segunda vuelta, inicio de exámenes. Yo creo que está difícil en cuanto a lo que es la directiva FEU, pero creo que Y es un y en cuanto a la consejería, Augusto, ¿qué crees tú? ¿Cuál va a ser más o menos, cuáles son tus proyecciones en realidad? Yo creo que mi humilde opinión en cuanto a la consejería, yo creo que el resultado de primera vuelta de la consejería es algo absolutamente impensado. Desde el punto de vista de que desde el movimiento gremial, yo creo que era una sensación en general. Nunca se pensó que se iba a llegar a segunda vuelta con la candidata de la nueva acción universitaria. Desde el punto de vista de que esta nueva candidata, o esta candidata en el fondo de la NAU, no presentaba tanto desplante, no sería a lo mejor tan carismática como lo había sido la candidata a consejera superior de Solidaridad. Y de hecho, que ella se haya quedado abajo fue una de las grandes sorpresas en esta elección, debo decir. Es algo que la verdad me choqueó, o sea, Bueno, así como, ahí wow. justamente vemos la disciplina que tiene la base de votantes de la NAU. De acuerdo, de acuerdo. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que la pelea puede haber estado entre la consejera de Solidaridad con la consejera de Surgencia, que vendría siendo Noemí Cid, que había sido por lo pronto delegada con fecha este año. Ya tenía currículum político por detrás. Pero bueno, es una victoria de la cual no me quejo. y esperemos que se dé. Bueno, que yo creo que Bernardita tiene un muy gran desafío y yo creo que tiene mucha mayor posibilidad de poder lograr en el fondo lo que es la consejería. Ahora, bueno, yo creo que en los últimos minutos que nos quedan podríamos comentar un poco lo que fueron los resultados justamente en nuestro territorio y haciendo también un poco el paralelo del tema de la defensa de principios. O sea, vemos en College una candidatura sumamente fuerte dentro del movimiento gremial, como fue la candidatura de Beatriz Varela, que justamente arrasa en estas elecciones. Y claro que una candidata que es movida, que es carismática, que es trabajadora y que al final defiende los principios, justamente los principios gremialistas. Y ahí se ve justamente los frutos, creo yo, de tener una defensa clara de los principios y que también, bueno, llevando ese un punto que diría serio. El segundo punto es que justamente vemos el voto de protesta o el voto de los nulos y blancos en derecho en la elección que tiene que ver con el consejero territorial. O sea, en el consejero territorial, ¿verdad? Claro, la lista 1A supera al consejero de Solidaridad. También una transferencia de los votos que si bien entendemos que es una elección que tiene que ver mucho más con las afinidades personales, bueno, tiene un carácter también político. Yo creo que difiere un poco del análisis. Por lo pronto, felicitaciones a la Bea Varela, que fue primera mayoría histórica hecho en su territorio. Pero yo creo que acá no es un tema de candidato mismo. Yo creo que acá es un tema netamente de voto por amiguismo que se da mucho en nuestra carrera. O sea, basta con ver en la votación de la candidata independiente, que bueno, se pinta como independiente, pero la verdad tú en la tarde la veis con la polera de la NAU o con la polera de Surgencia, la verdad, camiseteada ahí haciendo campaña por lo que es la izquierda universitaria. Pero yo creo que se da mucho por el voto de amiguismo, porque ella es muy carismática, el voto de consejero es un voto personal. Y yo creo que por eso y bueno, también cabe recalcar que ella corría sola la elección, o sea, a pesar de que corría con otros 3 candidatos, ella era la única que tenía tenía en el fondo la batuta, tenía la bandera de lo que es la izquierda en general, por lo tanto tenía un universo electoralmente objetivo solo para ella. Y ella solamente se tenía que preocupar de que sus votos entraran y no ir a disputárselos a otra persona. Y eso yo creo que es un piso bastante interesante en comparación con los otros candidatos en general. Ahora, yo no haría el paralelo tanto del candidato al consejero territorial del movimiento gremial con la lista, porque ciertamente ciertamente tuvo un mejor resultado que la lista en general dentro de la carrera. O sea, no quedó abajo de Solidaridad. Yo creo que el gran desafío dentro del movimiento gremial en Derecho, particularmente, yo creo que en toda la universidad, pero Jaime Guzmán una vez dijo que cuando estaba bien en Derecho, estaba bien todo el resto de la universidad. Bueno, obviamente en otro contexto, pero bueno, el oportunismo me hace colgarme de nuevo esa frase.
El próximo año es nuevamente volver a tratar de reconquistar y tratar de volver a ser primera mayoría en derecho como tal. Ese es mi análisis en general. Está bien. Bueno, Augusto, yo creo que ya vamos cerrando esta primera edición de La Hora de los Cubos y le agradecemos, ¿verdad?, su sintonía y nos vemos en la próxima edición de La Hora de los Cubos con Augusto Blume y Facundo Aramburu.